Buenos días, bendiciones a aquellos que no han podido saludar. Dios les bendiga. A mí misma, buenos días. Qué bueno tenerles por acá nuevamente en casa, Martica, Marta Elena, Patti. Bueno, la congregación sabe que para mí este tema de traer el mensaje los domingos no es fácil. Yo prefiero estar cantando en el altar, pero bueno, hay veces que cuando el Señor habla te toca obedecer, ¿verdad? Y hace aproximadamente 2 meses esta enseñanza viene dándome vueltas en la cabeza y venía leyendo, escuchando, investigando, pero no sabía cuándo me tocaba predicar, la verdad no. Entonces, ayer cuando nos sentamos con mi esposo, yo tenía otro título, pero ahí nos sentamos hasta que llegamos al título que usted ve acá, La bendición en casa de un filisteo. ¿Cuántos han escuchado parte de la historia del Antiguo Testamento? ¿Quiénes han escuchado hablar del pueblo filisteo? De los filisteos. ¿Han escuchado hablar, verdad? Un pueblo pagano y un pueblo que permaneció en guerra con el pueblo de Israel. Siempre fue un pueblo que estuvo de enemigo con el pueblo de Israel. El pueblo de Dios estuvo en contra del pueblo de Israel. Entonces, imagínense el título de esta palabra, la bendición en casa de un filisteo. Entonces, yo quisiera que usted me acompañara. Ahí está el texto, pero si usted tiene la manera de leerlo, de buscarlo en su Biblia, subrayarlo y tenerlo presente, puede hacerlo. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 12. Vamos siguiendo la lectura de la palabra y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Quiero colocarlo en contexto para los que no conocen la historia y de pronto usted se preguntará, los que ya sabemos de Biblia, ¿qué hacía el arca de Dios en casa de una persona o de un filisteo? Yo quiero decirle, porque en la antigüedad el arca de Dios siempre habitaba en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo de reunión, que en ese momento era una carpa con unas especificaciones que Dios había dado, y siempre el arca habitaba allí. Bueno, yo les voy a poner en contexto por qué esta arca estaba en otro lugar. Esta arca estaba en otro lugar porque hacía más de 20 años el pueblo de Israel estaba en guerra. Pero no solamente era que estaba en guerra, estaba en desobediencia desde las cabezas principales, que era el sacerdocio. En ese momento estaba el sacerdote Elí y sus hijos estaban a cargo del templo, del tabernáculo de reunión. Eran los encargados de estar allí presentes. ¿Qué pasaba? El sacerdote Elí era un hombre de Dios, un hombre que estuvo sirviéndole al Señor por mucho tiempo en la casa del Señor. ¿Y qué pasa? Él estuvo sirviéndole al Señor, pero sus hijos nunca entendieron el propósito que Dios tenía con ellos y con su casa. ¿Qué pasa? Elí era un hombre de Dios, pero era tan hombre de Dios que quería. A veces cuando nosotros tenemos el título de ser hombres de Dios o de ser cristianos, nos queremos volver más buenos que Dios. Y este señor tenía ese gran inconveniente. Él les dejaba pasar 1, 2 y 3 veces tantos errores. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí cometieron lo malo delante de los ojos de Dios. Eran corruptos, eran depravados, hacían muchas cosas. Y según su linaje ellos deberían permanecer santos, guardados para el Señor, y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a tener el templo, la presencia de Dios en poco. Les daba lo mismo lo que sucediera con la presencia de Dios. Lógicamente, si ellos son los líderes espirituales de ese lugar, si ellos están así, imagínense el resto de la gente. ¿Qué pasó? Que estaban en guerra y ellos dijeron, bueno, la presencia de Dios está aquí, vamos a llevárnosla. Y se fueron a la guerra con ellos, mataron a los hijos de Elí, murió Elí, y los filisteos secuestran
el arca del Señor. Allí empieza la travesía. ¿Qué pasó? El arca del Señor literalmente habitaba la presencia de Dios en esa arca. Literalmente. Pero no se trataba del arca, no se trataba de lo que estaba, sino de lo que habitaba en esa arca. El pueblo filisteo empezó a recibir castigo de Dios y entonces ellos salieron atemorizados, aterrorizados y la dejaron en casa de un personaje que vamos a hablar ahorita en estos momentos. Y vamos a hablar de un personaje que se llama Abinadab. Abinadab era un sacerdote israelita de la tribu de Judá. Usted sabe de dónde depende nuestro Señor Jesucristo, de dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Viene de la tribu de Judá. O sea, este sacerdote no era cualquier sacerdote, de él dependía nuestro Señor Jesús. Y este señor estaba en medio de la historia. Él estaba de camino, estaba en una colina y los filisteos venían aterrorizados a entregarle el arca. Como ya no pudieron, lo vieron a él y dijeron, aquí es, vamos a dejarla. Pum, y se la entregaron. Y en casa de Abinadab demoró el arca del Señor 20 años. Entonces yo quiero ahorita que usted y yo aprendamos de la etimología del nombre Abinadab. Abinadab lo dividí en dos partes. Abi significa mi padre. Pero me llama la atención que Nadab significa generoso, pero la otra contraparte del nombre es liberal. Si usted entiende la palabra liberal, quiere decir que era un hombre permisivo. Permisivo. Ese era el significado del nombre, de la etimología de Abinadab. Y recuerde usted que los nombres en Israel eran colocados de acuerdo a la personalidad. El nombre de cada persona influye en la vida de las personas. Y eso no era del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía ese conocimiento, pero usted a veces le coloca nombre a sus hijos y ni siquiera se percata de qué nombre y qué significado tiene ese nombre. Y de qué manera puede afectar la vida de su hijo o la vida de cada uno de nosotros. Los nombres tienen mucha inherencia en nuestra vida, porque es como que el sello identificativo de lo que somos, de lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra historia y a lo largo de nuestra vida. Y era lo que en este momento la etimología de Abinadab estaba dando. Ahora, quiero hablarles de la etimología del nombre de otro personaje en la que habitó el arca del Señor. Y es Obed-Edom. Obed-Edom es Obed, significa servidor o esclavo, y Edom, rojo. O sea que traducido, según teólogos, el nombre de él era esclavo rojo o servidor rojo. Esa era la traducción. Y si usted empieza a leer, usted empieza a investigar en toda la historia de la esclavitud, ¿quiénes eran los esclavos? Eran personas que estaban al mando de otros, pero eran personas sumisas que tenían que estar allí listos y preparados para hacer la labor del amo. Eran personas que siempre estaban allí dispuestas a hacer lo que sea por el amo, aún hasta morir por el amo. O sea, quiero que usted en esta mañana pueda entender las dos etimologías de los significados de los nombres de estos dos personajes. Entonces, él era del pueblo filisteo, exactamente de la tierra de Gag. Y usted sabe cuál era la tierra de Gag. La tierra de Gag era la tierra donde habitaban unos gigantes que usted conoce en la historia y que ha venido estudiando en la historia de David. ¿Cómo se llama el gigante que se enfrentó con David? Goliat. Bueno, él era de esa tierra, del pueblo enemigo del pueblo de Israel, de David, del rey David. Entonces, yo quiero ponerlo en contexto de todo esto, porque yo quisiera, no se le olvide los significados que yo acabo de darle. Y quiero hablarles un poco de lo que era el arca del pacto. El arca de la alianza, también conocido como el arca del pacto, es un cofre sagrado que según la Biblia contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Se creía que era un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel y era guardado en el lugar santísimo del tabernáculo. El pueblo de Israel por mucho tiempo permaneció sin comunión con Dios.
Hubo una ruptura en el momento que Adán y Eva cometieron pecado. Y no había acceso a la presencia de Dios porque nosotros venimos de una simiente pecadora. Entonces, en ese tiempo todavía no había llegado Jesús a la tierra a cumplir con lo que debía cumplir para que nosotros pudiéramos tener libre acceso ante la gracia del Señor. Era lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué si Dios es un ser tan omnipresente, omnisciente, grande y poderoso, tenía que habitar en una cajita? ¿Verdad? Lo que pasa es que en ese tiempo el pueblo de Israel venía con tantas costumbres paganas y ellos todo lo querían venir simbolizando. ¿Qué hizo el Señor? Dio unos diámetros, dio algunas especificaciones de cómo construir el templo, de dónde tenía que habitar el arca, de dónde tenía que hacer todo el tema. Yo ahorita mismo les estoy dando conocimiento de lo que es el arca del Señor, de lo que pasó en el tiempo de Israel. Ahora, cuando en el tiempo de Abinadab llega el arca del Señor, en 1 de Samuel 7 del 1 al 2, dice: vinieron los de Kiriat Jearim. Eso sucedió 20 años antes de que el arca llegara a casa de Obed-Edom. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Sigue diciendo el 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué se lamentaba el pueblo de Israel? Porque ya la presencia de Dios, según su simbología, no habitaba con ellos. O sea, ellos se sentían solos. Literalmente ellos creían que Dios se había ido de él. No, Dios no se había ido de ellos. Ellos habían dejado al Señor. Ellos habían abandonado al Señor. En su corazón habían abandonado a Dios. Ahora, ¿por qué Dios no bendijo la casa de Abinadab? Si estamos hablando de que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Mira la diferencia del tiempo. El arca de Jehová estuvo en casa de Abinadab por 20 años. Y si yo le digo a usted que Abinadab era un sacerdote del pueblo de la tribu de Judá, quiere decir que Abinadab tenía conocimiento pleno de sus funciones, de quién era, de qué debía hacer, de cómo tratar el arca, porque el arca no se podía tratar de cualquier manera. Es que Dios fue muy estricto con el pueblo de Israel. ¿Y por qué fue muy estricto? Es que el Señor conocía perfectamente a sus hijitos. Por eso cada uno de nosotros, cuando vivimos procesos en Dios y vivimos pruebas, a veces decimos: Señor, pero ¿por qué está siendo tan duro con nosotros? Es que el Señor sí conoce lo que hay en el corazón de nosotros. Y el Señor sabía quién era el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ven acá. Yo necesito que mi presencia vuelva a estar allí. Entonces, ¿qué pasa? Antes de hablarles de que el arca fue movida de casa de Abinadab, demoró 20 años en esa casa. Y 20 años que en esa casa no sucedió nada. 20 años en que el cofre fue un amuleto, un adorno más en la casa de Abinadab. Recuerde que era un sacerdote. Si era un sacerdote, sus hijos debían seguir la línea. Contando la historia, ninguno de los reyes, estuvo Saúl antes que David, no se interesó por traer el arca. Nadie se interesaba por traer el arca. Ni los mismos levitas y sacerdotes se interesaban por el arca. Todos estaban perdidos en sus pensamientos, tal vez sus formas de vivir. Querían vivir a su manera y como les daba la gana. Y como sabían que si el arca venía otra vez tenían que alinearse con Dios, cada quien estaba despalomado, iba para donde quería ir. ¿Qué pasó? Que llegó David y David dijo: no, es que yo conocí al Dios que me dio la victoria contra un gigante. Es que yo conocí a un Dios que estuvo allá conmigo en el desierto. Es que yo conocí a un Dios que estuvo en medio de todos mis procesos. Y David se interesó, se apasionó y dijo: ven acá, vamos a hacer una cosa, vamos a traer el arca. Pero recuerda que David era un rey. David no conocía nada de cómo debía tratarse el arca. Quien conocía cómo se debía tratar el arca era Abinadab. Y vino el señor David, rey de Judá,
y construyó un carro. Según la historia, según las leyes que fueron estipuladas para los sacerdotes y cómo tratar esto, en ninguna parte de la historia dice que se utilizó algo, un objeto para cargar la presencia de Dios. Eran los levitas, los sacerdotes, los que debían cargar el arca del Señor. Y vino David en su buena intención, porque oiga bien, a veces nosotros tenemos muy buenas intenciones en el corazón, pero a Dios no le valen nuestras buenas intenciones. A Dios le vale que usted y yo seamos obedientes a lo que Él nos está mandando en el tiempo correcto. Y Dios le estaba diciendo a Abinadab, Dios le estaba diciendo a Abinadab, tal vez por muchos años, esos 20 años, que vas a hacer con mi presencia. Y Abinadab perdió en sus pensamientos. Tal vez nunca se sentó con sus hijos. Vino el señor David y dijo, vamos a hacer un carro, y todo el mundo emocionado. Sí, vamos. El rey dijo que vamos a llevar, el presidente dijo que vamos a llevar la presencia del Señor. El presidente dijo que vamos a hacer unos servicios y vamos a hacer... Y perdieron el norte y cogieron, hicieron lo que no debían hacer. Montaron el arca en el carruaje, y cuando iba el arca de camino, dice la Biblia que se tropezaron los bueyes que llevaban el arca, y en medio de ese tropiezo hubo un joven llamado Usa que dijo, ay, se va a caer, yo necesito sostener. Llevaba las mismas buenas intenciones. Para que usted se dé cuenta que Dios no le valen nuestras buenas intenciones. Usted muchas veces dice, es que yo lo voy a hacer para el Señor. Si no está bajo el plan perfecto de Dios y si Dios no la ha mandado a hacer, no lo haga, porque puede venir para usted consecuencia fatal. Y fue lo que pasó con el jovencito Usa. El jovencito Usa cogió y dijo, se va a caer. Y vino Jehová de los ejércitos y lo mató. Dice la palabra del Señor que lo exterminó en el mismo instante. Y cualquiera puede decir, oye, pero Dios, ¿cómo hizo eso? Ahora yo quiero decirle, ¿usted quiere saber quién era ese jovencito Usa? Yo le voy a decir quién era Usa. Usa era hijo del sacerdote Abinadab. ¡Qué sorpresa! Vaya qué sorpresa. O sea que este jovencito debía saber cómo conducir el arca, qué debía hacer y qué no debía hacer. Nosotros tenemos en nuestra mente tanta teoría, muchas veces bíblica, pero no vivimos lo que estamos aprendiendo. Y fue lo que pasó con Usa y la casa de Abinadab. Usted sabe que usted haya guardado la casa, el arca del pacto, la presencia del Señor, haya estado 20 años en su casa. No sucedió nada, pero por lo menos la vida de sus hijos tenía que estar protegida, porque es que usted estaba guardando la presencia del Señor en su casa. Y al Señor no le bastó las buenas intenciones de Abinadab, ni de Usa, ni de sus hijos. Dice la Biblia que fue exterminado en el instante. Imagínese usted, los que son padres, que han vivido procesos de enfermedades con sus hijos en clínicas y todo eso. Es duro. Ahora cuando se muere un hijo de nosotros. Yo vi a mi madre consumirse en tan poco tiempo. Y yo, estudiando este tema, hablaba con mi esposo y mi esposo me decía, te voy a decir algo que es duro. Y yo le dije, sí, dime. Nosotros demoramos más de toda mi infancia, muchos años, no voy a decir la edad. Ya tengo muchos años en el evangelio. Y todo ese tiempo mi mamá fue una mujer de Dios, no puedo decir que no, una mujer intercesora, una mujer que busca. Mi mamá no dejó de orar nunca por nosotros. Y cuando llegó la noticia que mi hermano lo habían matado, nosotros éramos 2 hermanos, 2. Y cuando llegó la noticia, mi mamá le decía a Dios, pero si yo oraba, pero si yo buscaba tu presencia. Fue muy confrontativo. Y yo vi a mi mamá deteriorarse por mucho tiempo, por muchos años, lamentarse, llorar, preguntarle a Dios qué pasó si yo oraba por mis hijos. Pero no basta solamente orar por los hijos, no basta solamente orar. Tu ejemplo debe arrastrar a tu generación. ¿Qué ejemplo había dado Abinadab en su casa para que sus hijos hicieran lo incorrecto delante de la presencia del Señor? Porque no se crea usted que sus hijos son lo que son, porque es que son unos. Usted tiene que ver mucho con lo que son sus hijos. A mí me da mucha pena, pero hay gente que dice, es que sus papás, yo no sé ese pelado por qué salió así.
Algo tuviste que haber hecho mal para que tus hijos cojan un camino por el cual tú no has caminado. Algo has tenido que hacer mal, algo hemos tenido que hacer mal para que nuestros hijos no quieran seguir nuestros pasos. Abinadab estaba viviendo un proceso duro, difícil. Después de 20 años de tener el arca del Señor, la presencia del Señor en su casa, se le muere su hijo. Ahora, ¿por qué Dios no bendijo la casa de Abinadab? Número 1, la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab por mucho tiempo. Pero para ellos no era la presencia de Dios, era el amuleto. ¿Usted sabe qué pasó cuando estaban en la guerra? Ellos salieron corriendo. No, es que el arca si el arca está con nosotros, nos va a ir bien. Pero el Señor ya se había ido y dijo, yo no voy a estar con ustedes. El arca por mucho tiempo para el pueblo de Israel y aún para el sacerdocio, para el pueblo de Dios, había sido un amuleto. Y así muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas como un amuleto. Lo buscamos cuando tenemos los inconvenientes y entonces vamos a la presencia del Señor, al rinconcito. Señor, ayúdanos. Venimos a la iglesia como un culto más. A veces estamos aquí en este lugar, en medio de la alabanza, y yo veo gente distraída. Usted viene a este lugar con un propósito y es levantar adoración al Señor. Usted no viene con otro propósito, porque si no, nosotros buscamos una finca y nos reunimos y hacemos algo chévere y hacemos un club social. Pero si nosotros venimos a este lugar es porque nosotros hemos venido a adorar al Dios Todopoderoso, a rendir nuestra adoración a Él. Y me incluyo, muchas veces nosotros hemos estado tan distraídos en cosas extrañas, en cosas ajenas, que la presencia de Dios se vuelve un amuleto. Peor aún, a veces tenemos la Biblia abierta, mojosa, en el Salmo 91 y no la leemos, porque es que se convierte en un amuleto para nosotros. No estamos viviendo lo que dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Oiga bien, si Dios dice mientras pueda ser hallado, es que un día de esto no va a estar. Y buscarle entre tanto está cercano. Hoy tenemos la posibilidad de reunirnos, de buscar la presencia de Dios. Todavía este país nos permite hacerlo, pero hay países donde no se pueden reunir a buscar al Señor. Hay países donde están luchando porque quieren reunirse y tienen que esconderse a veces en los sótanos, en los suburbios para poder buscar la presencia de Dios. Y usted y yo que la tenemos facilita, nos da lo mismo. Aquí hay un escrito de este cantante es el preferido de mi esposo, no voy a decir que es mío, yo no soy muy rockera, pero Ulises tenía una canción que decía, corazón, no es cuestión de suerte, la verdad no es cuestión de suerte, decisión por la vida o muerte, esa cruz no es cuestión de suerte. Nosotros a veces creemos que somos los bienaventurados y sí, literalmente la Biblia dice que somos bienaventurados, pero ¿por qué somos bienaventurados? No es porque seamos lo más lindo, aquí hay mucha más gente que Dios puede llamar a su reino. Usted y yo hemos sido escogidos con un propósito. Recuerde que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que Dios nos llevó a ser profeta de las naciones. ¿Qué estamos haciendo? Abinadab se quedó mucho tiempo dormido. ¿Por qué Dios no bendijo la casa de Abinadab? 2, porque en su vida solamente habitó la teoría, en su corazón solamente había una teoría. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de pie a pa y sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Pero solamente tenemos el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el padre de mentiras se llama Satanás y nosotros a veces echamos las mentiritas piadosas? Y tenemos el conocimiento. Nos volvemos en teórico solamente.
Nos creemos los superteólogos, los que sabemos tanta Biblia, pero no la vivimos. Y la Biblia es lo que está estipulado en la palabra de Dios, es para vivirlo. Es el manual de vida que Dios nos dejó para que nos fuera bien en la vida, mis hermanos. Y nos es contado como pecado cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Va, y nosotros lo hemos pagado con creces. Porque sabemos muchas veces hacer lo bueno y no lo hacemos. A veces por el sentimentalismo o porque queremos agradar a otros, o a veces simplemente porque queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces vivimos con la teoría en nuestra vida, pero nada de eso hace medio en nuestra vida. El hecho de saber que estás convencido de algo, pero no lo pones en práctica, puede considerarse una forma de teoría sin aplicación práctica. Es como tener un conocimiento o una creencia firme, pero que no se traduce en acciones concretas. Como quien dice, no vives lo que dices ni lo que predicas. Es bonito dar un discurso aquí, pero aplicarlo, mi hermano, eso es difícil y complicado. Y esto era lo que estaba pasando en la vida de Abinadab. Ahora, en el tiempo de Obed-Edom, en 2 de Samuel 6:11, que ya lo leímos, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo. Oiga bien lo que dice: 3 meses. Mira la diferencia abismal. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. En 3 meses. Y lo mejor de todo es que el señor Obed-Edom para el pueblo de Israel era un perro, un inmundo, porque es que no era cristiano y además era enemigo del pueblo de Dios que se había levantado muchas veces. Pero este señor entendió. ¿Sabe usted por qué entendió? Porque es que el pueblo filisteo tuvo el arca de Dios y vio el poder de Dios en su máximo esplendor, aun cuando fue para muerte. Ellos lo entendieron. O sea que Obed-Edom tenía claridad del Dios de Israel, de que era un Dios temible, que era un Dios bueno, que podía hacer milagros y abrir el mar rojo en 2. Pero también era fuego consumidor que podía matarlos. O sea, él tenía pleno conocimiento de quién era el Dios de Israel. Y el pueblo que caminó con él y que vio las buenas obras de Dios con él, nunca demoró 20 años sin tener la presencia de Dios en sus vidas. Qué tristeza. Que un incircunciso entienda a veces más lo que nosotros no queremos entender. Mire, a veces nosotros sabemos que tenemos que cumplir con principios escritos en la Biblia y no lo hacemos. Pero viene el incircunciso, el que tú dices, a ver, y muchas veces nos hacemos la pregunta porque somos tan atrevidos con el Señor. Vea usted, a mí no me bendice que yo te estoy sirviendo, pero al otro que es malo, que mata, que no sé. Ven acá, mi hermano, analízate. Porque hay principios que se deben cumplir. Y el inconverso a veces tiene más claridad de qué debe cumplir para obtener un bien. Una vez me encontré con un video en Facebook y escuché hablar a un hombre, creo que fue un hombre, sí, un muchacho, un influencer. Y él decía, mira, es que hablan de los pastores, que no les dan, que las plata, no sé qué, no me acuerdo si se llama Marcos, era un venezolano. Un influencer venezolano. Y Marcos empezó a hablar de que criticaban mucho al tema pastoral, que la plata se la llevaban a los pastores, que papá, pero él dijo, pero yo he entendido, a pesar de que no soy cristiano, que no asisto a ningún lugar, que cuando yo doy para la obra de Dios, no sé qué sucede, pero mis finanzas se disparan. Y nosotros que tenemos pleno conocimiento de lo que la Biblia dice acerca de ese principio, no lo hacemos y queremos que Dios nos bendiga. Y cuando estamos viviendo procesos difíciles, nos molestamos con Dios. Mi hermano, se trata de principios, es como la ley de la gravedad. Si te tiras de aquí, te vas a matar. Te tiras de aquí del segundo piso, te puedes partir. Si no te matas, te partes 2 piernas, por mínimo. Es así de sencillo, es un principio.
La Biblia está compuesta de principios. Si tú cumples el principio de Jehová, te va a ir bien. La Biblia dice, Dios le dijo a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Le dio varios principios. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y termina diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, oye lo que le dijo Dios a Josué, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Analicémonos, mi hermano, porque si Dios le dijo a Josué que era tan sencillo como hacer eso, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer en nuestros hogares para que no se esté cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué Dios bendijo la casa de Obed-Edom? Y yo aquí me quedo nada más con una sola cosa. Obed-Edom entendió quién era Jehová de los ejércitos y tenía temor en su corazón hacia el Dios Todopoderoso. Y yo quiero leerles un salmo que dice está en el Salmo 128 del 1 al 4. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Oye bien lo que dice la escritura. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay principios que debemos cumplir para que Jehová pueda bendecir nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Qué hemos dejado de hacer en nuestros hogares para que la bendición de Jehová no se haga plena en nosotros? ¿Qué le hemos dejado de hacer si la Biblia dice que Él lo va a hacer? ¿Cómo terminó sus días Obed-Edom? Tranquilo que ya estoy terminando. En Primera de Crónicas 16, 37 al 38 dice, oiga bien esto: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y el 38 dice: y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos los dejó en el servicio del Señor. Y el siguiente versículo dice, ¿sabe quiénes fueron Obed-Edom y ese poco hermano que tenía Obed-Edom? Me imagino que ese papá tuvo que tener buenas mujeres para tener ese poco pelado, pero no creo que una sola mujer haya tenido 78 hermanos, de hecho hijos, porque fue un bulto de gente. Se convirtieron en los porteros de la casa de Dios. Usted ahora se puede, yo me puse a analizar esta mañana. Yo dije, bueno, según las leyes, habían especificaciones, tenían que venir del linaje del sacerdotal y de los levitas para poder servir en la casa del Señor. ¿Y quién era Obed-Edom? Un impío, un filisteo, un pagano. Y aun cuando estaban bajo la ley, Dios mostró su gracia para con Obed-Edom. Basta con temer a Dios para que Dios se mueva a favor de los tuyos. Basta con temer a lo que Dios ha puesto en tu vida para Dios manifestarse en tu casa y en tu familia. Yo no sé si tú en esta mañana estás entendiendo. Yo no sé por cuántos procesos estás pasando en estos momentos, pero es tiempo de levantarnos y levantar un altar en medio de tu casa, de tu familia. Yo quiero que tú te levantes. Vamos, levántate. La pastora Vicky, cuando llegamos aquí, le dijo a Adonis que entonáramos esa alabanza al principio, y ella ni siquiera sabía que era lo que yo iba a predicar. Cuando estamos conectados a lo que Dios está trayendo para este tiempo, familia, intimidad, Dios no trae palabras porque quiere juzgarnos simplemente o porque quiere darnos palos. Si Él nos está diciendo en esta mañana qué debemos hacer y cómo debemos actuar, es porque nos ama entrañablemente y quiere darnos cosas buenas. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, somos capaces de dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Dios bueno y bondadoso será capaz de bendecir tu casa y tu familia.
Me quebranto en estos momentos porque yo no dije que se juntaran en familia. Pero ella acabó de entender lo que debe hacer. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está diciendo en esta mañana, pero necesitas alinear tu casa. Necesitas alinearte al plan perfecto de Dios en tu vida. ¿Cuántos años más vamos a demorar haciendo lo que Dios no nos ha mandado a hacer? ¿Cuántos años más vamos a demorar en la ruina? Dios quiere cumplir el propósito. ¿Qué responsable cargará sobre sus hombros la presencia? Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el Samuel que se guarda.